Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24. Ya estamos arrancando con toda la tarde. Mucha información. Ahora vamos a hablar de lo que ha pasado el domingo, que hubo 3 elecciones provinciales. Ya está llegando Gustavo Marangoni. Vamos a hablar con él. Todos festejaron, el gobierno, Juntos por el Cambio, todos menos Milei. ¿Qué ha pasado con la elección en La Rioja, en Jujuy y en Misiones? ¿Y qué puede pasar el domingo próximo, donde también empieza todo un raíz electoral? Porque, claro, todos adelantaron las elecciones provinciales y ahí se juegan sobre todo la pulseada entre el gobierno y Juntos por el Cambio. ¿Y cuál es el rol de Milei en todo eso? Pero vamos a arrancar con el tema económico, porque la verdad que el tema económico tiene como principal problema en este momento la inflación, no el dólar, la inflación. La inflación viene acelerándose de manera muy, pero muy importante en los últimos 2 meses. Y de hecho las expectativas de que está disparada la inflación y detrás de la inflación a futuro el dólar, de alguna manera se desancló totalmente a partir de marzo. Fíjense lo que es el dato de inflación que acaba de dar la ciudad de Buenos Aires. Este es el dato primero, después vamos a ir a las expectativas de mercado que releva el Banco Central. Pero la ciudad de Buenos Aires acaba de dar el relevamiento de inflación, el índice de precios al consumidor de abril, siempre lo hace unos días antes del dato del INDEC, que lo va a dar el viernes próximo, y le dio 7,8% la inflación, el índice de precios al consumidor en abril en la ciudad de Buenos Aires. Variación acumulada en los 4 primeros meses del año, 31,2%, con lo cual decimos, no hay forma de que el dólar baje de estos niveles que tiene el dólar libre, porque si uno ve el dólar libre, el dólar MEP, el dólar contado con liquidación, la suba en lo que va del año es esto, más o menos 31-32%. Lo que ha ocurrido con el dólar en las últimas semanas es que se ha acomodado al ritmo de la inflación. La pregunta es cómo sigue para adelante, si sigue acompañando la inflación o anda a los altos, y esa es la gran preocupación del gobierno. Y si uno ve últimos 12 meses, ya la inflación interanual acumulada últimos 12 meses en la Ciudad de Buenos Aires, este es el índice de precios al consumidor. Estamos con una inflación ya en abril del 110% en la Ciudad de Buenos Aires y obviamente acelerándose porque ahora van a ver cuáles son las perspectivas hacia adelante. A esto le sumamos la inflación de alimentos. La inflación de alimentos en la Ciudad de Buenos Aires en abril dio arriba del 10%, 10,4% la inflación de alimentos, 2 dígitos por primera vez de inflación en la ciudad de Buenos Aires de alimentos. Y fíjense esta placa de Claudio Lotnik que muestra la inflación de alimentos últimos 12 meses en la ciudad de Buenos Aires, que es un anticipo, es una proxy, llamamos los economistas, es una aproximación de lo que va a dar el INDEC el viernes. 119,5% la inflación acumulada interanual de alimentos en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 12 meses. A partir de esto, obviamente, el dato que va a dar el INDEC del viernes de inflación a nivel nacional, el IPC, el índice de precio al consumidor a nivel nacional, es un dato de inflación que obviamente va a estar en estos números, por arriba del 7,7% de inflación de marzo, más o menos en estos números que está dando la ciudad de Buenos Aires. Pero el tema es hacia adelante, la perspectiva de inflación hacia adelante, que es lo que dio a conocer a última hora del viernes el Banco Central en la encuesta de relevamiento de expectativas de mercado, es decir, la encuesta que se hace sobre 60 consultoras privadas, bancos, institutos privados y universitarios respecto a las proyecciones económicas, muestran un deterioro muy fuerte de las expectativas en este año y ya la inflación proyectada anual está en 126%, es decir, inflación 2023 tiene un piso hoy de 126%. Y esto se desancló, se deterioró totalmente a partir de febrero-marzo. Fíjense, hasta febrero, enero y febrero, los economistas consultados por el Banco Central planteaban que la inflación este año iba a ser del 97,6%, 100%. Estamos con una inflación de este año que va a estar incluso un poquito por debajo del 100%. A partir de marzo se dispara 10 puntos
a 110% para este año en marzo y otros 15 puntos en el último relevamiento de abril. Es decir, se están desbandando las expectativas. Es decir, los mismos economistas que decían hace 2 meses y medio que la inflación del año iba a estar por debajo del 100%, ahora dicen va a tener un piso del 126%, la inflación de este año. Y esto está desbandando también las expectativas de la inflación de alimentos. Cuando yo les decía, ya la inflación de alimentos está corriendo al 120% anual en abril, últimos 12 meses, bueno, para este año se prevé una inflación de alimentos que puede estar cercana al 150% anual en 2023. Y todo va a depender de qué pase con efectivamente la política económica, con el dólar en esta transición hasta agosto y después de agosto a octubre. No solamente se están desbandando las expectativas de la inflación, es decir, que todos están previendo que la inflación se acelera mes a mes a un ritmo muy vertiginoso, sino también se están ajustando hacia abajo las expectativas de la economía, de qué va a pasar con la actividad económica este año. Y hace 2 meses, esta misma encuesta del Banco Central decía que la economía este año iba a estar en 0%, que no iba a crecer la economía, se iba a estancar en los niveles de actividad que tuvo a fin del año pasado. Bueno, ahora ya están previendo una caída de 3,1%. Y esto a partir del mes anterior, en marzo, recién en marzo, se hablaba de 2,7% de caída, ahora de 3,1%. Es decir, empiezan a incorporarse no solamente todo el tema de la dolarización preelectoral, lo que está ocurriendo, sino fundamentalmente el impacto de la sequía y de la falta de dólares en el Banco Central. Lo que estamos viendo, un Banco Central que está sin reservas, sin dólares y que empieza a tirar manotazos por todos lados, poniendo cepos por todos lados, y eso está disparando todavía más la inflación. En febrero, cuando le preguntaban a esta misma encuesta qué va a pasar este año, decían 0% de crecimiento. Es decir, estancamiento, pero niveles de actividad elevados, por arriba de 2019, en algunos sectores por arriba del 2018. Ahora vamos a una economía que este año va a tener una inflación piso del 125-126% anual y una caída de 3% del PBI solo por el impacto de la sequía. Después hay que ver cuál es la caída en el resto de los sectores. Si eso se circunscribe a la caída en el sector agropecuario o se propaga a otros sectores. El correlato de todo esto es, bueno, ¿y la expectativa del dólar? ¿Qué puede pasar con el dólar? Y obviamente con esta inflación el dólar no puede más que ir para arriba y tiene que ir para arriba lo más acelerado posible. De hecho, para el dólar oficial están proyectando en esta encuesta del Banco Central que en diciembre de este año estaría casi en 400 pesos, en 398 pesos. Acá lo interesante es ver que se ha ajustado respecto al mes anterior por lo menos más de 50 pesos la suba del dólar. Es decir, que cada vez que estamos viendo estos índices inflacionarios se aceleran las expectativas de que va a haber una inflación mucho mayor y se aceleran las expectativas de que va a haber una devaluación del tipo de cambio oficial. Y eso lo que genera es un problema enorme para hacer política económica en el corto plazo, porque si están desbandadas las expectativas de que va a haber una devaluación fuerte o después de agosto o en diciembre, es muy difícil para la política económica dar incentivo para que te entren dólares al tipo de cambio oficial. Fíjense la placa siguiente. Esta es la curva del Forex, del mercado de futuros del dólar oficial. Está marcando para agosto un dólar oficial de 350 pesos. Entonces, el razonamiento es muy simple. Vos le estás ofreciendo a los productores de soja un dólar soja de 300 pesos ahora en mayo. Y le decís, vendan la soja al dólar de 300 menos las retenciones. Y te dicen, bueno, yo sí puedo, espero. Si la expectativa es que ese dólar en agosto va a estar en 350 pesos. O la expectativa es que en julio va a estar en casi 300 pesos. ¿Por qué te lo voy a vender ahora si hay una expectativa muy grande de devaluación por delante? Y esta es, de alguna manera, el dilema que tiene el gobierno por delante. ¿Cómo hace para que entren dólares en el canal oficial cuando hay una expectativa no de que el dólar libre se dispare, sino que el dólar oficial pegue un salto? De hecho, en la curva de futuros, este dólar oficial pega un salto de 20% entre julio y agosto, es decir, después de las elecciones. Y si uno mira hacia adelante, si hay un dólar oficial de 350 pesos en agosto, como marca la curva de futuros, el dólar turista tendría que estar en 700 pesos, 100% de impuestos, y los dólares libres tendrían que estar más o menos por ahí. Un poquito menos, un poquito más, alrededor de esos valores. Y por eso el Banco Central, que le ofrece al ahorrista
ahora una tasa de interés mucho más elevada, y nosotros hicimos los cálculos con la tasa de interés efectiva de los próximos 4 meses, si uno pone un plazo fijo en el banco y lo va renovando con intereses, bueno, el dólar tiene que irse a agosto arriba de los 630, 650 pesos para que el plazo fijo pierda frente al dólar libre. Pero bueno, la curva es que puede haber una devaluación fuerte o en agosto o a fin de año. A fin de año la curva de futuros ya está marcando un dólar de 530 pesos el oficial. Si eso es así, 100% impuesto y un dólar turista arriba de los 1.000 pesos. Y obviamente todo eso desancla todavía más las expectativas. Bueno, este es el panorama de lo que está sucediendo en la economía, pero vamos a meternos de lleno con lo que sucedió con la política y lo que sucedió este domingo con la movida fuerte en La Rioja, en Jujuy y en Misiones. Sí, siempre tratamos de plantear desde un canal que se emite en Buenos Aires que no apliquemos la lógica porteña a todo el país y no nacionalicemos dinámicas que son muy locales. Y esto se volvió a evidenciar antes en Río Negro, en Neuquén, y ayer en La Rioja, Misiones y Jujuy. ¿Por qué lo digo? Porque en las 3 provincias ganaron los oficialismos. ¿Eso significa que el Frente de Todos va a ganar las elecciones nacionales? De ninguna manera. Son oficialismos provinciales muy arraigados. De hecho, fueron reelectos esos oficialismos, aunque se llevaran candidatos diferentes. Y de alguna manera, lo que surgen de estudios serios hechos entre la población que va a votar, los problemas en general se les endilgan no a las autoridades locales, sino a las autoridades nacionales. Por eso lo va a sufrir el Frente de Todos en las elecciones, primero en las PASO y después en las de octubre. Veamos lo que pasó provincia por provincia, sucintamente, para que nos quede un poco el panorama de lo que pasó en cada lugar. En La Rioja, Ricardo Quintela fue reelecto. Quiero decirlo con suavidad. Nuevo papelón de las encuestadoras. Nuevo papelón de las encuestadoras. Si en La Rioja ninguna encuesta le daba a Quintela 40% o más que eso, y después el gobernador saca 50%, algo falla. Si esas encuestas daban que le pisaba los talones o había empate técnico de Juntos por el Cambio, que quedó segundo, cómodo, a 15 puntos de distancia, hay un problema con las encuestas o con quienes responden las encuestas. Y tercer punto, el mediocre o la pobre performance de un poco la fórmula Menem-Milei, uno de los 2 sellos que Milei autorizó, sello IRAM de La Libertad Avanza, en las provincias argentinas, en este caso en La Rioja. El propio candidato Martín Menem decía que peleaba el segundo lugar con Juntos por el Cambio. Bueno, según las encuestas que manejaba, llegó a la mitad de los votos de Juntos por el Cambio. Así que no funcionó, por eso decimos, festejaron todos, menos Milei. Javier, pasemos ahora, mostremos exactamente los resultados de La Rioja, porque, claro, papelón de las encuestas, pero papelón también de un poco el armado político, porque no solamente mostraban diferencias muy grandes, sino que decían que el candidato de Milei, Martín Menem, estaba o segundo o ahí peleando el segundo puesto con Juntos por el Cambio. Exacto. Entonces, desde Juntos por el Cambio le decían que se baje para unificar a la oposición, y desde La Libertad Avanza decían que se baje el candidato de Juntos por el Cambio, porque ellos estaban segundos, tenían más votos. Y finalmente, ¿qué pasó con los números? Bueno, lo que pasó con los números es un poco... se confirma la hipótesis sobre la cual nosotros venimos trabajando desde hace un tiempo. Si vos sumás, no es una suma aritmética y menos en política, pero si vos sumás el porcentaje de votos que tuvo Juntos por el Cambio, más el de Martín Menem, el del candidato de Milei, igualan a Quintela. Es decir, de alguna manera, este escenario en donde a nivel nacional o a nivel de ciertas provincias, el peronismo auspicia, apoya, patrocina, le gusta que estén los candidatos de Milei, le permite dividir el voto opositor. Esto fue efectivamente lo que pasó en La Rioja. Dividió el voto opositor. Eso no significa que si no se hubiera presentado Martín Menem en la fuerza de Milei, esos votos hubieran ido a todos a Juntos por el Cambio. Pero es una cuenta que varios gobernadores hacen, y no solamente ahora, sino en las elecciones que van a venir también
el domingo que viene. Ahora, si uno ve, ¿por qué decimos que la diferencia es importante? Porque gana el gobernador peronista. Sí. Ahora, Juntos por el Cambio saca un porcentaje de 35 puntos. Y Martín Menem, 15%. Estamos hablando que Juntos por el Cambio más que duplica al candidato a Martín Menem. Exactamente. Por eso, a ver si se entiende, ¿no? No estamos hablando de que una diferencia de quién era el segundo y quién era el tercero en el ordenamiento. Estamos hablando que el segundo más que duplica al tercero. Exactamente. Y Quintela le saca 15 puntos al segundo. Digo, no es que lo recontra duplica, digamos, hay ahí unas diferencias que se podrían haber achicado, pero que no marcaba ningún sondeo e incluso llevaba a esto que vos comentabas, que en algún momento el propio Martín Menem le propuso al candidato de Juntos por el Cambio que se bajara porque él peleaba el segundo lugar. A ver, le sacó el doble. Está Gustavo Marangoni. Gustavo, analicemos un poquito qué pasó acá, pero me dicen que está en este momento Alberto Fernández ahí en La Rioja. Va a festejar el gobierno. Tiene poco para festejar hoy, va a festejar la elección ahí en La Rioja. A ver, veamos qué está diciendo. Hacia las personas, como la persona mía, no quiero involucrarte a vos, ni a ninguno que están acá. Términos que son descalificadores, humillantes y agravian a nuestras familias también. Agravian a nuestras familias también. Y cuando vos decís algo de ese tipo de periodismo, inmediatamente se quieren resguardar diciendo que atentan contra la libertad de prensa o contra la libertad de expresión. Nada más alejado que eso. Queremos que se discuta, se debata cuál es el rol de la prensa en la democracia. Si uno de los roles fundamentales de ello va a ser socavar los cimientos de la democracia o fortalecer el sistema democrático. Si uno de los roles fundamentales de ello va a ser informar con la verdad o tergiversar la verdad o potenciar... El gobernador riojano poniendo a discutir las cosas que importan, según Quintela, en La Rioja, ¿no? Que cuál es el rol de la prensa en La Rioja. No tengo idea cuál será el rol de la prensa. ¿De quién se está quejando, no? ¿De quién se está quejando el gobernador? Tengo alguna idea, digamos, me imagino de cuál será el rol de la prensa en La Rioja, pero bueno, está ahí hablando con Alberto Fernández, con el presidente. Lo cierto es que están en un festejo. Sí. El oficialismo está en un festejo en La Rioja. Moderado. Déjame un apunte sobre esto, porque Quintela días antes no aceptó que Alberto Fernández fuera a hacer campaña para apoyarlo, porque dijo, no, gracias, mejor no. Por eso desdoblan las elecciones en las provincias. No quieren quedar pegados, en este caso, al gobierno nacional. Pero el apunte que quiero hacer es el siguiente. Quintela, días atrás, bancó mucho públicamente la candidatura presidencial de Guado de Pedro, ministro del Interior del gabinete de Alberto Fernández. Alberto Fernández va hoy a La Rioja a festejar, inaugura una obra, qué sé yo, con Quintela, y uno dice, bueno, ¿lo va a llevar a Guado de Pedro? No, lo llevó a Gabriel Catopodi solamente. Gustavo, ¿cómo interpretás lo que sucedió, vamos paso a paso, en La Rioja, donde estaban todos ahí mirando qué pasaba entre oficialismo y oposición y también cuál era la performance del candidato de Milei, porque Milei fue a hacer campaña en ese caso con Martín Menem? Coincido en líneas generales con el encuadre que hizo Javier en el sentido de que si los primeros meses del año la noticia era que las provincias se desacoplaban del calendario nacional, ahora no podemos nacionalizar los resultados provinciales porque es un oxímoron, es una contradicción en sí mismo. Los resultados son locales. Después, vale como artefacto político que cada uno se vaya a sacar las fotos que considera oportuna, dice, no, esto lo interpreto, es un respaldo a mi posición o esto anuncia lo que va a pasar. Eso vale como artefacto político, no como herramienta analítica. Entonces, porque ninguno de los candidatos hizo campaña diciendo, no sé, Quintela es Fernández. No fue así la campaña. Quintela era Quintela y Morales apoyaba a su candidato y lo propio en otros. Entonces, sí me parece, Maxi, una cuestión quizás que yo considero más estructural, es ver que el próximo presidente o presidenta que tenga la Argentina se va a encontrar con que mucho antes siquiera que se empiece a analizar quién va a ser, todos los gobernadores, o la mayor parte de los gobernadores, 16, 17 gobernadores, ya van a estar electos. Van a tener su traje planchado, generalmente van a ser oficialistas reelectos y van a estar esperando con su lista de reclamos, o más bien defensiva, la agenda del 10 de diciembre. Porque es indiscutible, por la apertura que vos hiciste de tu programa, que lo que venga después del 10 de diciembre como mínimo es complejo.
y nadie está dispuesto a dar un paso al frente cuando se discuta lo fiscal. En Argentina, el todo es menos que la suma de las partes, por lo menos en política. Los gobernadores y los intendentes están siempre en mejores posiciones que el Poder Nacional, al cual le queda pobres, jubilados y deuda. Y eso es lo que permite que a lo largo de 10 años, muchos gobernadores, digamos, si vos incrementás 1 millón de empleados las nóminas de muchas provincias, en total sumadas, es porque evidentemente hay posibilidades que vos tenés, en virtud de una cuestión fiscal, de una cuestión de recursos nacionales, etcétera, que la presidencia no tiene a nivel de nación. Cualquier presidente. Ahora Gustavo, en este caso concreto de la elección, por eso me interesa, porque si uno tiene una propuesta de cambiar el país, ya sea cualquiera sean las propuestas de cambiar al país, bueno, y apoyás candidatos locales para que no sea un feudo La Rioja, un feudo Catamarca, un feudo Formosa y demás. Lo que buscás es algún cambio desde ese punto de vista. Pues este es un país federal donde después, si no, vos imaginás que podés llegar a la presidencia, hay que ver si tenés chance, pero claramente hay propuestas también para transformar en las provincias. Imagino, digo desde el discurso de cada uno de los candidatos. ¿Qué es lo que pasó en La Rioja? Donde uno ve, ahí estaban pasando una imagen de Milei, parecía que arrasaba en La Rioja, porque iba con el candidato, con Martín Menem y demás, lleno de gente, todos, después vas a las urnas y le ponen 15% de los votos. Es que también me vuelvo a anclar en la introducción que hizo Javier. En todo caso, el votante de Milei es votante de Milei, no de La Libertad Avanza a nivel distrital. También Milei... O sea, hay muchos que votaron, por ejemplo, al Frente de Todos o al... no sé qué es ahora Quintela, es menemista, es kirchnerista. Eso, es kirchnerista, sí, bueno, de todas las versiones del peronismo, sí. Hoy es cristinista, Quintela. O que votaron Juntos por el Cambio, que después pueden votar a Milei, digamos. Puede ser, porque habrá que ver el grado de compromiso, tanto de Quintela como de los otros gobernadores que fueron reelegidos o elegidos en la fecha pasada y el próximo domingo, y después en el super junio que tendremos. Entonces digo, el poder es local. Ahora, si la elección nacional da un liderazgo, lo vamos a averiguar después del 10 de diciembre en la capacidad, entre otras cosas, que tenga el presidente o la presidenta electa de poder interactuar con los gobernadores y que no se lo coman de postre, vamos a decir así. Te lo planteo de otra manera. Hoy salieron de Juntos por el Cambio a decir, esto fue un experimento de lo que puede pasar en la provincia de Buenos Aires. Si pasa esto potenciado en la provincia de Buenos Aires, porque va a ir concomitante con la elección nacional, y Milei saca 20 puntos, 25 puntos en la provincia de Buenos Aires, no hay duda de que Kicillof va a ser reelecto gobernador en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos coincidís con ese argumento que han dejado hoy trascender desde Juntos por el Cambio? Le dicen, pero mirá, estás haciendo el armado ideal para el oficialismo. Después vamos a hablar de Mansur y cuál es el armado de Mansur y el financiamiento de Mansur a partidos de la oposición el domingo en Tucumán, donde también, de nuevo, si no hay batacazo de Bussi y se queda con la gobernación, vamos a ver dos ofertas opositoras y un peronismo fortalecido en Tucumán la semana que viene. A ver, esa interpretación que vos reseñabas de Juntos por el Cambio, en todo caso, y así tiene que ser, no podría hacerlo de otro modo, es una interpretación interesada, pero ¿qué pretenden? Digamos, que, no sé, Milei o quien fuera diga, no, discúlpame, no te quería perjudicar, si sabía de esto, sí, qué sé yo. Digo, además, para saber o eventualmente hacer escenarios sobre la provincia de Buenos Aires, hacen falta tener 2 o 3 datos que todavía no están. ¿Cuántos gobernadores o candidatos o precandidatos a gobernadores va a tener Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires? No lo sabemos. ¿Quién eventualmente sería el candidato o la candidata en la provincia de Buenos Aires de Javier Milei y su armado? No lo sabemos. Entonces, me parece... Bueno, pero por eso ahí está el punto, Juntos por el Cambio le dice que baje la candidatura de un gobernador en la provincia de Buenos Aires y el Frente de Todos le dice, pero mirá, ¿cuánto necesitas para poner un gobernador en la provincia de Buenos Aires? Esto es un poco lo que sabemos de las negociaciones que hay en este momento en la discusión en la provincia de Buenos Aires. Por eso te planteaba, es una cuestión matemática. Si hay una fuerza del oficialismo que va unida y hay 2 opciones de la oposición, en provincias donde no hay balotaje, hay muchas chances de que gane el oficialismo. Eso es bastante lógico lo que señalás, pero recordemos que en la provincia de Buenos Aires, y en esto voy a hacer una diferencia de la provincia de Buenos Aires respecto al resto de las provincias argentinas. En la provincia de Buenos Aires y en el conurbano, lo nacional y lo provincial se confunden. Entonces, si yo
Si este fuese otro ámbito y yo te diría, bueno, Maxi, pero vos decime cómo va a estar la inflación y la actividad económica en agosto y yo te digo las posibilidades independientemente de las alquimias políticas. Lo que vos decís es irreprochable y yo lo sostengo. Un oficialismo siempre quiere 2 o más oposiciones, ¿no? Cuanto más se divida la oposición, mejor. Ahora, yo lo que te repreguntaría es, contame cómo va a estar la economía. Porque si bien en las 23 provincias la inflación no es un problema del gobernador y por eso Quintela y todo lo demás pueden decir, miren, lo mío, lo que ustedes tienen que hablar conmigo, lo que está a mi alcance, que es la provincia. Inflación, actividad económica, etcétera. La factura al gobierno nacional. En la provincia de Buenos Aires, es una hipótesis nada más, pero yo creo que esto es donde entra en duda. Porque justamente el conurbano bonaerense es provincial y nacional a la vez. Por eso, probablemente, en su momento, a Vidal, por ejemplo, le haya ido peor de lo que uno podía suponer. ¿Por qué? Porque el peso de la crisis, de la corrida cambiaria del 2018-2019 impactaba en la provincia de Buenos Aires y no estaba tanto en juego, no estaba solamente en juego la gestión de la entonces gobernadora, sino también la gestión nacional. Ahí se confunde el esquema. Un dato más que de alguna manera aceita esta idea que tiene Juntos por el Cambio de por qué Milei participa y perjudica a Juntos por el Cambio. De la elección de ayer en La Rioja, Juntos por el Cambio tenía varios años de ganar las elecciones en la capital de La Rioja, en La Rioja capital. Ayer las perdió. ¿Por qué? Porque hubo un candidato de Milei que sacó 18 puntos, con lo cual el candidato de Quintela le ganó y desbancó de la capital de La Rioja, la ciudad más importante de La Rioja, al candidato de Juntos por el Cambio. Ahora, Javier, ahí hay que agregar algo, porque yo estaba viendo meses antes la evaluación del desempeño de la intendenta de la capital de La Rioja y no era para nada benigno. No. Era muy criticado, tenía muchos cuestionamientos respecto a su capacidad de gestionar. Después la intendenta decía que era porque el gobernador no le daba los recursos, etcétera, etcétera. Hay toda una discusión. Pero digo, también hay una microfísica, digamos, del poder dentro de La Rioja que lo explica además de las cuestiones de la división. Por eso digo, uno, por supuesto, que entiende el diseño de la política y miro eso. Lo que estamos viendo es que en la debacle total desde el punto de vista económico, digamos, una situación muy, muy compleja, estamos viendo un peronismo que está encontrando fórmulas de supervivencia muy exitosas. Esto que vos contás, que además gane... Quedaron con la capital. Es decir, que cuando se planteaba en algún momento, ni aún en el mejor momento de Juntos por el Cambio, terminaron haciendo una elección tan mala en la provincia de La Rioja. Y la pregunta es, ¿dónde están los votos? ¿Dónde están los votos? Porque son votos opositores de alguna manera. Y bueno, ¿dónde están esos votos? Bueno, evidentemente en algún lado están de la democracia. Están buscando otra representación opositora esos votos. Claro. Pero estamos viendo una transición donde, en esa transición donde están buscando otra representación, el peronismo está mostrando elecciones, que en el caso de La Rioja ha sido una elección muy, muy favorable. Está Martín Menem. Martín, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estoy estacionado con el auto, acabo de salir de un Bueno, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué pasó en La Rioja, donde había alguna expectativa? Yo creo que había una expectativa de la oposición, que tanto o Milei o Juntos por el Cambio pudieran dar alguna sorpresa. Y eso no ocurrió, digamos. Terminó ganando Quintela, el gobernador, y está festejando ahora con Alberto Fernández. A ver, en primer término, no hay nada para festejar en la provincia. Una provincia que tenía 140.000 pobres cuando asumió Quintela, hoy tiene 170.000. Tenía 11.900 indigentes cuando asumió Quintela, hoy tiene 27.000. La actividad privada es la misma que hace 5 años, pero tenemos más población. Digo, no hay mucho para festejar. Yo no sé qué festejan con 100% de inflación y todos los índices de poder adquisitivo en descenso, en desmedro de más del 95% de la población. O sea, ¿y cómo se explica, digamos, cómo se explica ante ese panorama tan sombrío como vos estás describiendo, que efectivamente hayan ganado no solamente en la provincia, sino ganado también en la capital? A ver, tenés La Rioja, una provincia que vive hace mucho tiempo, gracias a pésimas administraciones, vive mucho del empleo público. Si vos considerás las jubilaciones que paga Nación, los planes, los programas, las becas,
las pensiones, las ayudas, los subsidios, y sumas todos los empleados de la administración, está sumando más o menos casi 150.000 personas que les paga entre el Estado provincial y el Estado nacional por mes, sobre un total de 300.000 electores. El aparato represivo, se puede decir, el aparato estatal, tiene muchísima presión y ha instalado que si no ganaban ellos iban a quedar sin trabajo. Y eso, donde no tenés otra salida laboral, pesa mucho más las amenazas de control. Hay gente que te cuenta que ha ido a votar con videollamada, que se está filmando cuando entra, eso para pasarle parte al oficialismo de toda la vida. Y por otro lado tenés los que se dicen distintos, los que vienen a cambiar, una concejal de Horacio Rodríguez Larreta, de la Intendencia acá a nivel local, que pedía por favor que vayan a robar los votos de Menem, que en este caso representa toda la libertad avanza, abiertamente, yo lo expuse en las redes sociales, y un aparato municipal muy importante que también emplea muchísima gente, que depende de Juntos por el Cambio. A ver. Y eso ha ido en desmedro de lo que es nuestro potencial, que no es excusa, pero bueno, quiero destacar que hicimos una gran elección en un año y medio, pasamos de 16.800 votos a casi 33.000 votos, con 18 meses de existencia, sin dádivas, con una política abierta de transmisión de nuestras ideas, de nuestro proyecto. A ver, espera un segundito. Y hemos logrado obtener casi el 16%. Martín, poco antes de la elección, vos planteabas o le planteabas públicamente al candidato de Juntos por el Cambio a la gobernación que se bajara porque vos estabas segundo y de alguna manera eso iba a posibilitar la elección que vos creías que podías ganar. ¿Qué pasó ayer al final que ese candidato al que vos invitabas a bajarse te duplicó la cantidad de votos? Yo no invité a bajar a nadie, eso es un error, no sé dónde sacan esa información. Tal vez hay rumores que se corren, yo no tengo nada que ver con eso. Sí te digo que también somos víctimas, no víctimas, los resultados están y no hay excusa, que quede claro. Pero ayer en la capital, por ejemplo, hay un sistema de colectoras. La Libertad Avanza es la lista que más votos sacó, porque no tenía colectoras, tenía una sola lista. Juntos por el Cambio tenía 12 colectoras que tienen 15 candidatos a concejal cada lista, 7 suplentes cada lista. El oficialismo tenía 6 o 7 colectoras, 6 colectoras. Bien. Con también la misma estructura. Y esos son todas familias, amigos, conocidos. Tenían la lista de convencionales constituyentes. Recordemos que acá quieren hacer un mamarracho con la Constitución. Y ahora, Martín, te hago una pregunta final, porque estamos con poco tiempo, pero te hago una pregunta muy simple. ¿No crees que con estas experiencias, digamos, vamos a ver qué pasa el domingo en Tucumán, pero con estas experiencias, si Milei quiere efectivamente disputar fuerte a nivel nacional, ¿no crees que es necesario también armar una estructura, digamos, pues se vota en todo el país, ¿no? En todo el conurbano, en todas las provincias, en todos los partidos de la provincia de Buenos Aires, que es enorme. ¿No crees que está faltando eso? ¿O vos crees que alcanza solo con la figura carismática de Milei que lo muestran muy bien posicionado en las encuestas? Estamos armando estructura en todas las provincias donde consideramos que no tenemos la posibilidad de tener candidatos. Igual las estructuras se están armando. Y no te olvides, Maxi, que tenemos menos de 18 meses de existencia en la Argentina y que en provincias como esta, haber sacado casi el 16% de los votos con la cara y con un volante que explica lo que queremos hacer contra una maquinaria fenomenal, digamos, de poder, es muy meritorio y esto va en ascenso. Duplicar la cantidad de votos de hace 18 meses no es menor, o lo quieren instalar como algo malo, y para nosotros es espectacular el crecimiento que tenemos. Y déjame aclararte algo más. La otra fuerza, la que se dice oposición, que está tratando de instalar que culpa nuestra ellos no tuvieron posibilidades, si nos hubiéramos unido no hubiéramos alcanzado los votos de Quintela. Bien. Punto número 1, maneja las matemáticas como las manejaba Alfonsín, digamos, para que no se olvide. Y en segundo término, tienen que saber
que nosotros no nos une el espanto por nadie. Somos un espacio nuevo y vinimos para instalar la idea del cambio cultural, de que queremos otra idea respecto de la economía y el funcionamiento del Estado. Martín Menem, gracias, muy amable. Ahí está Martín Menem contando un poquito las elecciones. Gustavo, ahí para cerrar un poco y después hablamos con Javier de Jujuy y de Misiones. ¿Vos crees que va a ser un partido y otro partido distinto lo que pase en agosto? Sí, absolutamente, absolutamente. Además, ¿quién de los precandidatos, que además todavía no sabemos cuáles van a ser, del Frente de Todos, por ejemplo, podría capitalizar hoy las elecciones que va a tener seguramente el peronismo en otros distritos la semana que viene? Los que lo va a tener, y en junio que los va a tener. Está el precandidato que puede decir es una victoria mía. En todo caso, habrá que ver después si los gobernadores electos, reelectos o los nuevos dirán voy con este o voy con aquel. Pero es muy difícil capitalizar algo sobre qué. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo podría hacer? El presidente va, me parece perfecto, está en todo su derecho de ir. Ahora, porque como vos señalabas antes de la elección no querían, lo decía Javier, antes de la elección no querían que fuese, y seguramente no van a querer de otros distritos que vaya, porque nadie va a querer comprarse la agenda nacional cuando define lo local. Cuando estudiábamos con los manuales globales, relaciones internacionales, nos decían, la economía es global y la política es local. Yo lo traigo a la esfera de la Argentina y digo, la economía es nacional y la política es local. Entonces, lo primero que se va a hacer es, primero, vamos a decirlo en un tono muy coloquial, primero la nuestra, te dicen cada uno de los gobernadores. Y después, en todo caso, vemos qué hacemos con lo otro. Gustavo, gracias. A vos. Muy amable como siempre. Vamos a ir a tanda. Cuando volvamos, vamos a hablar con la doctora Natalia Bolosín de qué está pasando con el atentado de Cristina y los cruces entre Cristina y Patricia Bullrich por ese tema. También vamos a hablar con un empresario pyme. Está Esteban Wolf, que es empresario pyme, es el CEO de Chocorrísimo. Y vamos a hablar con él, bueno, de qué está pasando en el día a día, digamos, con los precios. Esto que estamos contando, la inflación de alimentos en el 120% en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo hace un empresario pyme para sobrevivir en esta coyuntura? ¿Y qué está pasando con los nuevos acuerdos de precios? Atención, porque quieren extenderlo efectivamente a los autoservicios, porque hay muchas quejas de que se está beneficiando las grandes superficies. Bueno, si eso puede funcionar o no. Bien, seguimos. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario en este momento? Un mercado estable, con mismos valores de la semana pasada, del cierre de la semana pasada, con intervención del Banco Central, con lo cual estas intervenciones, a través de la venta de bonos, en algún caso de venta de reservas directamente, pero en menor medida, le está dando resultado de estabilidad. El blue está en 469 pesos, el dólar bolsa 431, el dólar contado con liqui 454 pesos, son los mismos precios del cierre del viernes. Está Esteban Wolf, que es empresario pyme, es el CEO de Chocorrísimo. Esteban, simplemente una introducción, ¿no? Y ya volvemos con el tema, porque tenemos el tema de precios justos también. Está Yolanda Durán, parece que van a incluir a los autoservicios. Vos tenés una pyme de alimentos. ¿Qué es lo que producís? Nosotros somos Chocorrísimo, es una fábrica de helados. Sí. Tiene sucursales en Argentina, como el formato tradicional que conocemos en Argentina. Y nuestro fuerte está exportando. Nosotros exportamos un producto que se llama una pinta en el mercado, que es un envase de 500 mililitros aproximadamente, que lo exportamos a Chile, a Perú, a Uruguay y bueno, y si todo sale bien, próximamente Colombia y Brasil. ¿Y cómo está hoy el negocio? ¿Cómo está el mercado interno y cómo está el tema de la exportación? Bueno, la exportación es nuestro fuerte. El mercado, si querés, en el exterior está sincerizado, ¿sí? Es un producto con el precio real, con un dólar real. Y en la Argentina, yo te diría hoy, es un desastre. Viene siendo un desastre del último año atrás. De agosto a la fecha el consumo fue cayendo. Eso lo ves en la calle, digamos. No solamente, nosotros tenemos clientes importantes como cadenas, no sé, Almacén de Pizza, Hell's Pizza, Club de la Milanesa, varias cadenas conocidas del rubro gastronómico, donde la venta va cayendo desde agosto del año pasado y el consumo cae porque obviamente la billetera del consumidor final se va achicando. Y después la problemática se va agrandando porque el concepto de inflación que vos
nombrabas recién con todos los datos estadísticos, es totalmente distinto en el mercado mayorista. Yo vengo repitiendo hace un año, hay una inflación totalmente distinta a la real, que es la mayorista versus la minorista. ¿A qué te referís ahora? Y nosotros en los últimos 45 días tenemos un aumento del huevo, producto con el que se hace. Es decir, de tus insumos, lo que vos usás para producir. Sí, para mí lo que tenés en la Argentina es un grave problema de planificación a largo plazo. Y a raíz de eso, el empresario totalmente asustado. Entonces, el precio te aumenta por la inflación que vos comunicás. Entonces, ahora cuando comunicaste 7.8, salta el empresario y dice, ojo que las cosas aumentaron 7.8, pero después aumenta cuando aumenta el dólar y después aumenta cuando aumenta el dólar blue. Como el empresario primario no sabe qué hacer, ¿sí? Que es el que maneja, por ejemplo, la leche, es un commodity mundial. Entonces, como no sabe a qué precio va a poder recomprar o va a poder vender después, va aumentando. Y nosotros que estamos en el sándwich de la cadena, o sea, yo dependo del precio mayorista y dependo de a qué precio voy a vender, todo el tiempo vas perdiendo rentabilidad. Es decir, vos tenés todo el tiempo aumentos muy fuertes de todos tus insumos. De todos. Te doy un ejemplo tonto, ¿sí? En los últimos 45 días el aumento del azúcar es de un 35%. El dulce de leche un 21%, el queso crema un 37%. Me traje todos los datos para poder contártelos. La nuez aumentó un 48%. Y te faltan insumos como cacao. El cacao no es un insumo que puedas reemplazar en el país. Es 100% importado. No hay almendras. O sea, la producción... Es que todos esos insumos en 45 días se te dispararon. Y vos tenés que hacer y decir, bueno, ¿cómo hago para seguir fabricando? Obviamente no puedo trasladar esos precios al consumidor. Inviable. Porque no me consumen nada. Entonces, lo que termina pasando es perder rentabilidad seriamente, porque vos no puedes estar diciendo, hoy, no sé, tu kilo de helado al consumidor ahora aumenta un 40%. Es inviable, inviable. Entonces vas perdiendo rentabilidad, y en algún momento tratás de compensarla, pero la historia de la Argentina en sí misma es que en estos procesos de inflación vos vas perdiendo rentabilidad constantemente. Es decir, uno ve que consume helado que está aumentando todos los meses ve y dice, pero vos lo que estás diciendo es que para el fabricante como vos, los aumentos son mayores y por ahora estás resistiendo, no estás trasladando todo lo que podrías trasladar. Nosotros hace un año que en este país venimos perdiendo rentabilidad, cuando en el mundo, digamos, en el proceso inflacionario, por lo general... Los precios van para abajo, en el último año están para abajo en el mundo, para abajo, se están desacelerando los precios que había antes. ¿Qué pasa? Hacemos una introducción con el precio, ahora volvemos, con precios justos, que está Yolanda Arudán, de los autoservicios chinos. Y que así como el gobierno trata de renovar precios justos para los grandes supermercados, habilitando mayores incrementos del 5% mensual, con tal de que el programa no se caiga, bueno, quieren volver a incluir a los almacenes y a los autoservicios de barrio con una pequeña canasta, parecido a lo que existía en el momento de cuando estaba Paula Español, que eran 50, 60 productos, bueno, en la misma línea, una pequeña canasta, justamente que a diferencia de aquel momento, la novedad, si sale bien, porque están negociando con los mayoristas, es, bueno, a ver, que vaya el autoservicio o el almacenero al mayorista, que el mayorista le venda más barato que lo que vende al público y que esa diferencia, bueno, sea la rentabilidad del pequeño comerciante cuando vende al consumidor. Está Yolanda Urán. Yolanda, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, ustedes se quejaban, Yolanda, de que en los supermercados estaban mucho más baratos los productos de lo que ustedes los podían comprar incluso al mayorista y que esto estaba generando cierres de comercio de cercanía, de autoservicios. Así es, por eso pedimos la reunión con el secretario de Comercio la semana pasada, y lo cual nos reunimos, hablamos personalmente y le planteamos toda la problemática de nuestro sector. Y bueno, llegamos a un acuerdo donde en realidad ya presentamos un listado, como dijo anteriormente el periodista, presentamos entre 55 y 60 productos, lo cual esta semana nos dará la devolución a ver realmente qué es lo que arregló con los mayoristas y los distribuidores de las primeras marcas, porque ya que van a negociar, tienen que negociar también para nuestro sector. Ahí la intención, lo que me comentaban a mí, es que la intención del gobierno es que ustedes puedan vender al mismo precio que los grandes supermercados. Digamos, es lo mismo que les vienen diciendo a ustedes les servirían ir a comprar con un margen del 20% más barato a un mayorista y después venderlo al mismo precio que el supermercado a sus clientes. ¿Es esto lo que tratan de
de arreglar? Claro, claro que sí, queremos tener igualdad de precios, igualdad. Es más, creo que en algunos productos vendemos mucho más barato que los hipermercados, pero en los productos de primeras marcas, lamentablemente, tienen sus distribuidores, se agarran por zonas, y claro, lo que le cobran barato al hipermercado, nosotros nos quieren, lo que pierden esa diferencia con el hipermercado, nos quieren cobrar a nosotros. Lo cual yo al secretario le hice llegar todas las facturas de compra, a cuánto estamos comprando distintos productos, le hice llegar también que queremos una rentabilidad razonable, teniendo en cuenta la carga impositiva, y bueno, dijo que sí, que iba a negociar y que va a tener una respuesta esta semana. Bien. El secretario, nosotros estamos dispuestos a participar con las 13.000 bocas a nivel nacional. Queremos llegar con todos los productos, no es gran cantidad, no queremos los 3.000 artículos, queremos los 50, 60, lo que es de la canasta básica alimentaria, lo que utilizamos normalmente en nuestras casas. Está claro, Yolanda. Pero bueno, ojalá que lo logre. ¿Qué está pasando con el consumo, con la demanda? Está muy retraída, la gente no tiene plata, también se lo planteé eso, que estamos vendiendo a cuentagotas, el señor que va, bueno, ustedes lo habrán visto, caminan por la calle, se llevan en la mano 2, 3 productos, y no es que la gente ahora, o sea, la gente que menos tiene, estamos metidos en esto todos casi, la mayoría de los consumidores vienen a comprarnos lo justo y necesario, lo cual se nota en la hora de pedir los pedidos, que en vez de pedir 12, 15 bultos, pedimos hoy en día 5, 6, y lo cual, cuando pasó con el corrida del dólar, obviamente de esos 5 o 6 que pedíamos nos entregaban 1 o 2 bultos, porque también se empezaban a guardar la mercadería nuestros propios proveedores y nuestros propios mayoristas. Pero bueno, la verdad que el mercado está muy duro, muy feo, una alta inflación, no solamente aumentan los alimentos, aumentan los servicios, aumenta la luz, aumenta el gas, aumenta todo. Entonces, esto es un nunca acabar. Deberían poner precios de referencia para todo, para los servicios. No puede ser, bueno, un ejemplo, el taxi ayer aumentó un 30% en promedio. La luz, el transporte está pronosticado que va a aumentar otro 25%. Y bueno, sigue así y seguimos, ¿viste? Nos ajustamos. ¿Qué va a hacer? Yolanda, gracias, muy amable, como siempre. Sumo a Nicolás nada. Bacaneo, que es vicepresidente de Masivo Sociedad Anónima, un supermercado mayorista. Gracias por atendernos. Una pregunta, Claudio, dale. Claro, que finalmente van a llegar a un acuerdo con el gobierno justamente para que ustedes puedan venderle más barato a los autoservicios chinos, a los almacenes. Sería lo ideal. Todavía no hubo reuniones de CADAM informando al respecto. CADAM es la Cámara de Mayoristas a la cual Masivos está asociado. Nosotros como mayoristas estamos asociados a CADAM, que es la Cámara Argentina de Autoservicios Mayoristas. Claro, ahí la idea es que ustedes les vendan justamente con un precio especial más barato a los autoservicios, a los comerciantes de barrio, y que ellos puedan vender al mismo precio de los supermercados. Este circuito que se imagina el gobierno, ¿esto sí se puede hacer? Es difícil hacerlo, pero sería lo ideal. Para eso tienen que juntarse proveedores, fabricantes y mayoristas. De modo de, como decía Yolanda Durán hace un rato, o sea que los clientes nuestros, que son los comercios minoristas, autoservicios, almacenes, no tengan que vender mucho más caro que un hipermercado. Está bien. Lo lógico sería que el mayorista poniendo su margen y el minorista poniendo su margen, vendamos al mismo precio al consumidor final. Bien. Nicolás, simplemente una pregunta. ¿Directo ¿no? o el indirecto? Más allá de esto que es entre los mayoristas, los autoservicios y demás, un problema, la gente mira y dice, bueno, si no voy a comprar el autoservicio, iré a comprarlo al supermercado, y si no, digamos, un problema grave, digamos, dentro de la cadena de comercialización, ¿no? Y con esta inflación que estamos viendo. ¿Qué ha pasado? Ahí estamos viendo, hoy la Ciudad de Buenos Aires dio un índice de inflación del 7,8% en abril, y se está viendo una aceleración incluso de remarcaciones, 10,4% de aumento en alimentos, y se prevé que esto puede seguir en este ritmo en mayo, ¿no? Donde también están todos los aumentos de servicios regulados y demás. ¿Ustedes como mayoristas han visto listas de aumentos que vienen de las empresas con mayor asiduidad? Es decir, ¿vienen más seguidos esos aumentos que lo que había, por ejemplo, a principio de año?
Sí, tal cual. Y hubo casos como azúcar, que escuchaba antes al fabricante de helados, que hoy no hay venta de azúcar. Nosotros la estamos limitando a un bulto por cliente, un bulto de 10 unidades, porque no hay venta. Tiene que ver con la sequía eso también. Claro. Y bueno, casos como la yerba, que también aumentó hace unas semanas 35%, entre 30 y 35%, y se espera un 12% más. Ahora, entre 1 y 2 semanas va a aumentar un 12% más. Hay productos que aumentaron mucho más de lo que venían aumentando antes, ¿no? Yo creo que va a ser mucho más alta que 7,8%. Yo creo que va a estar cerca de 9 o 10% la inflación de abril. Esos dos productos ya inciden mucho en lo que es alimentos, azúcar y yerbas. Arroz es otro tema, que también por la sequía que hubo hay faltante de arroz y por eso también la disparada en los precios. Bacaneo, gracias, muy amable. Ahí está el presidente de No, por favor. un mayorista, ahí contándonos un poco cuál es la situación. Esteban, de alguna manera, para ver un poco el panorama general, vos decís, acá más o menos ustedes abrieron una puerta, que es difícil para una pyme abrir una puerta exportadora, pero en el mercado doméstico vos decís, bueno, está habiendo remarcaciones por todos lados y no hay orden, digamos, hay una situación de desconcierto total de qué pasa con los insumos, las ventas. ¿Cuál es hoy el principal problema para un empresario pyme en esta coyuntura? Y si vos no podés planificar, no hay negocio, porque aparte vos tenés que pensar que la cadena productiva empieza 120 días para atrás. Entonces tenés que planificar, tenés que buscar métricas de lo que pensás que vas a vender. Entonces después podés estoquearte o no y podés desabastecerte vos mismo por temas de consumo. ¿Qué le pasa al empresario pyme, al local que abrió su persiana hoy y que dice, bueno, ok, yo, para hacer casos básicos, ¿no?, de la economía real, que en definitiva es el 90% de la economía de cualquier país, que son las pymes. Abre una pizzería hoy. Abrió y dice, bueno, salgo a vender, cae el consumo, vendo poco. Vendo poco, después la gente cobra el sueldo y ahí esa semana cobra más, entonces tiene más plata en el bolsillo, entonces sale a consumir. Y el empresario pyme está ahí con que tiene que volver a comprar todos los insumos para poder abastecer de nuevo a la cadena. Y todo el tiempo está perdiendo rentabilidad. Entonces llega un momento que si a eso le sumás lo típico de la Argentina, los juicios laborales, los impuestos y todo, se hace inviable la economía. Ahora, yo veo en gastronomía, claro, lo que pasa es que está muy segmentado, pero hay algunos lugares que siguen trabajando de manera muy importante, ¿no? Un proceso pospandemia, ¿no? De alguna manera, el que tiene algunos pesitos que le alcanza para cubrir los gastos y le sobran a fin de mes, los gasta, ¿no? El tema gastronómico, consumo masivo, ahora vamos a ver, por ejemplo, está todo el tema de shows, recitales, todo a pleno. ¿Ves ahí que hay una especie de consumo segmentado? Y bueno, vos tenés en todas las economías del mundo, si vos mirás a los grandes empresarios argentinos de gastronomía, te dicen, en Argentina me va muy bien en esta situación, en Uruguay me va muy mal. ¿Por qué en Uruguay le va mal? Porque en Uruguay... Muy caro en dólares. Es caro en dólares, pero aparte el uruguayo compra un departamento y compra un auto. Claro. Entonces, cuando vos podés acceder a comprar un departamento, a comprar un auto, a poder hacer de tu economía algo real, algo que podés tocar, ¿sí?, te concentrás en eso y no terminás gastando tanto en voy a cenar afuera, me compro un helado. Cuando vos no tenés ningún acceso a eso, ¿sí?, que es triste, ¿qué decís? Bueno, lo poco que me sobra, como el mes que viene no sirve para nada, ¿sí?, y si lo dejo el consumo corriente. Claro, digamos, entonces, ¿qué haces? Bueno, salgamos el fin de semana para darnos un gusto. Y es por eso que vos después terminás viendo un restaurante abarrotado de gente. Que en realidad es digamos, me encantaría que todos los restaurantes estén llenos todo el tiempo, pero esto lo que está pasando es que la gente le quema el peso porque el mes que viene no sirve para nada. Sí, se mezcla también algunos sectores también que son dólar intensivo, qué sé yo, por ejemplo, todo el tema de electrónica y demás. Sí. También apenas está la brecha, tienen más demanda que oferta. Está pasando también con los autos. Tienen más demanda que oferta, sí, más demanda que producto. Bueno, la construcción se ha parado un poco. Ahora, vos como pyme, ¿cómo haces para competir afuera exportando con este desorden interno, digamos? ¿A qué se debe que pueda ser competitivo? Nosotros tratamos de planificar todo el año, sí, de construir muy bien lo que es nuestro stock. Para nosotros es muy importante
tanto nuestro stock de materia prima como nuestro stock de producto terminado. Claro, te comprometís a venderle, no sé, ¿a dónde vendías? ¿A Chile? A Chile. Bueno, yo siempre digo... A Uruguay, a Colombia, ahora querés vender en Brasil, tenés que garantizarte de que efectivamente puedas hacerlo, que puedas fabricar. Nosotros somos antieconómicamente financieros. ¿Viste? Vos te juntás con un CFO, un gerente financiero, y ¿qué te dice? Bueno, usted, Wolf, tiene que agarrar y tiene que... Lo que me va a vender el mes que viene, lo tiene que comprar el mes anterior y tiene que rotar siempre todo el tema de la mercadería para poder ser eficiente en los números. Nada que ver. No es viable en la Argentina. Vos tenés que tener mucho stock, con lo cual tenés que tener mucho capital, tenés que estar reinvirtiendo todo el tiempo lo que ganás. No te lo vas a llevar nunca a tu casa. En la Argentina, por lo menos de los últimos 4 años, jamás te llevas un peso a tu casa. Estás todo el tiempo tratando de reinvertirlo para ganarle a la inflación y para poder ser eficiente para poder exportar. Entonces, tenés mucho stock de materia prima, mucho stock de producto terminado, lo que te hace ser estable cuando vas a exportar. Eso también es algo que estoy viendo en muchos sectores, ¿no? Porque todos dicen, bueno, a ver, ¿qué haces? ¿Te refugias en el dólar y demás? Y bueno, lo que uno ve en distintos sectores, están todos peleándose por los stocks. Es decir, todos están buscando producto. ¿No? ¿Por qué? Bueno, y porque la inflación se come todo. Es decir, el producto después, y hoy van a decir, bueno, pero si seguís vendiendo, no vaya a ser que se venga una recesión grande y no puedas vender. Pero ha habido una búsqueda muy grande en todos los sectores por tratar de buscar stocks, ¿no? Buscar producto para poder seguir vendiendo para adelante. ¿Y sabes lo que pasa? Que en la Argentina las cosas nunca cambian. Yo era muy chiquito hace 30 años y le compraba a una empresa multinacional un producto que vendía muy bien y fue la devaluación, ¿te acordás? De la Rúa, la de 1 a 4. Y me acuerdo que yo no tenía stock y yo necesitaba vender para poder comer, con lo cual no existía la posibilidad de no me entregás. Entonces fui a verlo, a pedirle por favor que me entregue el producto que yo vendía y me contestó, mirá, nosotros estamos sentados arriba del stock y no vamos a vender. Porque como no vendemos, nuestro producto todo el tiempo va aumentando de valor. Entonces, ¿qué me conviene? Vender y ganar, por más que te venda caro, me conviene sentarme arriba del stock, ¿sí? Y no vender. Obviamente las grandes compañías eso lo pueden hacer, las pymes es inviable. No, porque tenés que pagar los costos fijos. Tenés que pagarle al empleado. Tiene un costo financiero es enorme y no tenés espalda para bancarlo. Hace 40 días decían que nunca la AFIP estuvo embargando tantas cuentas como en ese momento. Entonces, ¿cómo le explicás a la AFIP que no tenés materia prima para comprar porque el mayorista o el productor no te lo quiere vender y no puedes producir, entonces no puedes vender? Muy interesante, muy interesante. Esteban, gracias, como siempre, para ver un poquito cuál es el costado de la economía real. Voy a ir a una tanda, pero antes de la tanda quiero hablar con Natalia Bolosín. Después de la tanda, el tema de Cristina, Bullrich, bueno, todo el tema que ha habido cruces muy fuertes en el día de hoy, de nuevo en Twitter. Pero contame, Natalia, ¿quién es la candidata a vicepresidente de Milei? Bueno, ya sabemos quién es, ¿no? Victoria Villarruel finalmente se conoció, bueno, sabemos quién es diputada, desde el año 2021 entró con Javier Milei, son los que armaron la banca libertaria en la Cámara de Diputados. Victoria Villarruel, ahí tenemos unas placas, tiene 48 años, es abogada, es diputada nacional desde 2021, viene de familia militar, ¿no? Su padre fue un teniente coronel en Malvinas, estuvo al servicio de Aldo Rico, ¿no? El cara pintada que se sublevó contra el gobierno democrático de Alfonsín en Semana Santa en el 87 y demás. El padre de Victoria Villarruel además participó del Operativo Independencia en el año 75, un hecho que también fue reconocido públicamente. Se negó a jurar por la Constitución en el 87, ¿no? De ese lugar viene. Victoria Villarruel fue conocida porque creó una ONG que es como la llaman el CELS de los militares. No sé si lo escuchaste mencionar esto. No. En vez de ser el Centro de Estudios Legales y Sociales, es el Centro de Estudios Legales sobre Terrorismo y sus víctimas, ¿no? Es como una Cecilia Pando ayornada, de alguna manera, que vino también a plantear esto de la cierta oposición a la reapertura de los juicios de lesa humanidad y esta idea de la memoria completa, ¿no? Usando un poco el lenguaje de los derechos humanos para plantear estas cuestiones en relación con lo que llaman las víctimas del terrorismo, no el terrorismo de Estado, ¿no? Y además está vinculada a agrupaciones nacionalistas. En realidad, esta CELTIB, este CELS de los militares,
surgió de AUNAR. ¿Qué era la AUNAR? La Asociación Unidad Argentina, que había creado Fernando Verplatzen en el año 93. ¿Quién fue Fernando Verplatzen? Bueno, fue el jefe de inteligencia de Campo de Mayo y fue además el jefe de la policía de Ramón Camps, ¿no? El carnicero que se jactó de haber eliminado 5.000 subversivos. De ahí viene esta ONG vinculada a AUNAR. Y tiene también relaciones con Vox de España a través de su abuelo materno, que gestó vínculos con el padre de José María Aznar, un franquista también reconocido. De allí vienen los vínculos de Victoria Villarroel con Vox, el partido de la derecha española, que también tiene relaciones con Milei. Esta es entonces la candidata a vicepresidenta de Javier Milei. Es diputada, ¿no? Junto con Milei son los dos diputados que tienen Libertad Avanza. Y cerramos con esto y vamos a la tanda. Javier podría haber optado por un armado un poco más amplio porque... Sí, incluso del interior, ¿no? Claro. Pero bueno, decidió mezclar dulce de leche con súper dulce de leche. Veremos cómo le va. Es decir, podría haber buscado alguna otra figura para ampliar un poco la estructura parece propia. que no es la idea. Un poquito empalagoso este dulce de leche. Sí, ¿no? Sí. Te diría cae mal. Dos diputados, pero bueno, es alguien muy leal, efectivamente. Sí, totalmente. Pero dicen que no es del círculo íntimo, ¿no? Dicen que no es del círculo íntimo, no es que maneja la campaña ni que está en la mesa chica. El armado de Milei, según denuncia Masnatón, es Kikuchi, Karina Milei y el propio Milei. Vamos a la tanda, ya volvemos. Bueno, vamos a pisar el acelerador en los últimos minutos. Ganadores y perdedores, Javier, según tu óptica, de lo que ha pasado este fin de semana. Este es el mejor momento. Esto me gusta porque después llaman todos y protestan. Totalmente arbitrario. Totalmente arbitrario. Ganadores y perdedores de las 3 elecciones de ayer en el orden nacional. Estuve muy bondadoso. Tengo que hacer esta aclaración. Muy bondadoso. Morales, que ganó su candidato, el ministro de Hacienda, ganó en Jujuy por amplio margen, muy amplio margen, y fue a festejar Larreta. Larreta fue ayer junto con Lustó a festejar en San Salvador de Jujuy el triunfo provincial de Morales, de Juntos por el Cambio. Barrió al peronismo, que fue dividido en con 3 candidaturas diferentes, y sacó la peor cosecha de la historia en Jujuy, el peronismo. Esto lo que hace es preocupar en Juntos por el Cambio, que hoy tiene una cumbre el PRO y le van a pasar una facturita a Larreta, porque consolida este eje entre Larreta y Morales, posible fórmula presidencial, y este temor que hay en el PRO de que Larreta, en el marco de esa negociación, le ceda la candidatura a Lustó en la ciudad. ¿Quién gana también? Por eso hablo de mi bondad en el día de hoy. Sergio Massa, que consiguió, de alguna manera, que en Misiones el Frente Renovador de la Concordia se mantenga en el poder con amplio margen. Sacó 45.000 puntos de diferencia en Misiones. Digo, no, todo lo demás no juegan. Y Guado de Pedro lo puse en la lista por esta cosa de Quintela, el gobernador de La Rioja, que jugó, fue el único gobernador hasta ahora que dijo: para mí se tiene que presentar de candidato a presidente el ministro del Interior, que no fue llevado por Alberto Fernández. A ver, esperamos un segundito, porque 20 segundos son nada más el tape en el cual, en el festejo de ayer, entre Morales, Lustó y Larreta, que fue a festejar, exacto, uno se pregunta si no era también un mensaje para Mauricio Macri. Totalmente. Sobre todo este momento en el cual, ¿quién es el que le dice: vos lo vas a terminar sucediendo? Morales le dice a Larreta: ahí lo tenés a tu sucesor, hablando sobre Lustó. Veámoslo. Está haciendo una gran gestión y muchísimas gracias por acompañarnos en este momento tan importante. Agradecerle a Martín Lustó, que está acá presente también. Si Dios quiere, estamos trabajando fuerte. Gracias, Martín. Bueno, ahí está, ¿no? Imagino a Macri esta imagen no le cae nada bien, ¿no? Por eso vamos a la placa de perdedores. A ver. Por eso, porque ahí está el expresidente, sí, y sí, con esa cara de oro. Claro, porque no le cayó bien ni a él ni a Bullrich. Bullrich tuiteó felicitándolo a Gerardo Morales, pero no se lleva bien con Morales. ¿Macri no tuiteó? Macri no tuiteó hasta esta hora del programa, 14:51 en toda la República.
Macri no felicitó a nadie, no debió quedar mal ayer con el partido y está cruzado. Bueno, cosas que pasan. Y el otro gran perdedor, lo decíamos al comienzo, Javier Milei, ojo, perdedor a la hora de sacar votos. Tal vez no perdió tanto en este negocio político de alguna manera que armó, que es de alguna forma que lo promueva parte del peronismo para sacarle votos, sobre todo en las provincias, a Juntos por el Cambio. Desde ese punto de vista no perdió tanto, pero entre la derrota en Neuquén y en Río Negro, que no llegó a los 2 dígitos, Martín Menem ayer en La Rioja, que con su anuencia llegó apenas a 15 puntos, es un gran derrotado de la No, y ahí el interrogante es, ¿puede ser que puedas hacer una apuesta directa en la Argentina a la presidencia? Nunca sucedió. Lo que pasa es que va a tener que armar, porque después hace falta fiscales, hace falta que la gente tome la boleta y la vuelque a la urna, y eso no ocurre solamente acá en la Ciudad de Buenos Aires, donde es fácil y donde va a haber incluso boleta única para jefe de gobierno, la boleta tradicional para la elección nacional, sino también en el conurbano, en todas las provincias y demás. Y para eso hace falta una estructura que por ahora en estas elecciones provinciales no se está viendo. Che, te faltó entre los ganadores la izquierda, que Alejandro Vilca en Jujuy estaba hizo en la mejor placa de elección Jujuy, de la izquierda. La mejor elección de la izquierda desde el 83. en Jujuy, pero hay que decir que en Jujuy viene teniendo muy buenas performances. Y de hecho dejó sacó la el izquierda? 13% de los votos a gobernador. 13%. Sí. Su mejor elección desde el 83. Quedó como tercera fuerza. Detrás del Frente Justicialista. ¿Qué está pasando con la causa por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, el viernes se presentó a declarar con la fiscal Alejandra Mangano. En realidad la causa la tiene Carlos Rívolo, pero está de licencia. Ivana Botsiewicz, ¿quién es? Es una de las asesoras, ¿no?, de las secretarias a la que vieron junto con Milman, recordemos esto de la pista Milman en el atentado de Cristina, en aquel encuentro en un bar cercano al Congreso con Milman y con otra asesora, en donde alguien escuchó a Milman decir: cuando la maten voy a estar camino a la costa. Esto fue 2 días antes del atentado de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasó? Esta persona que antes había dicho que había borrado su teléfono para cuidar, digamos, su intimidad, se presentó el viernes en una fiscalía y dijo: a mí me hicieron borrar mi teléfono con un perito durante 4 horas en una oficina de Patricia Bullrich. Esto generó, por supuesto, mucho revuelo. Un tuit de Cristina Fernández de Kirchner refiriendo que se está naturalizando la violencia política en la Argentina, y también hubo un comunicado del Frente Renovador, no solo en referencia a esto, sino a la probation que obtuvieron 10 personas también la semana pasada por amenazas de muerte que había sufrido Sergio Massa durante la pandemia. Vamos a contar un poquito cómo era esto del involucramiento de estas 2 personas. Esto de la pista, digamos, la pista Milman, ¿no? Hay 2 secretarias o asesoras del diputado Milman que aparecían con él en un bar en este contexto. Ellas, la querella había pedido que se les secuestrara el teléfono de ambas, digamos, para ver qué contenido tenía. Ellas se negaron a presentarlo, la jueza no quiso secuestrarles los teléfonos. La Cámara Federal obligó a que esto se hiciera y esto finalmente se hizo el 1 de diciembre. Pero días antes, el 10 de noviembre, según cuenta ahora Ivana Botsiewicz, que dice haber sufrido presiones y por eso se presenta de manera intempestiva, el 10 de noviembre, unos días antes de que finalmente les tomaran los teléfonos, ella se encuentra en un bar con la otra secretaria, Carolina Gómez Mónaco, que le dice: vamos a verlo a Milman, vos tenés que cuidarte, porque acá, bueno, en definitiva está tu intimidad. Y la lleva a una oficina en la cual estaba Milman, no estaba Patricia Bullrich, unas oficinas en Avenida de Mayo al 900, donde funcionaría el Instituto de Estudios Estratégicos, que es la fundación que trabaja temas de seguridad para Patricia Bullrich. Y ahí había un perito que toma los 3 teléfonos, el de las 2 asesoras y el del propio Gerardo Milman. Recordemos, Gerardo Milman, además de ser diputado, fue secretario de Seguridad Interior de Patricia Bullrich. Y ahí borran los teléfonos. Y durante 4 horas se dedican a borrar, a hacer un borrado seguro, ¿no?, con un perito, a borrar los 3 teléfonos. Con lo cual, cuando después ellas se presentan y les toman sus teléfonos, bueno, ya no había nada ahí para ver, porque esto se había borrado y no era un borrado simple que ella había hecho en su casa para... Ella cuenta todo esto ahora. Claro, y ella lo cuenta ahora, y por eso genera, digamos, este revuelo. Cristina Fernández de Kirchner lo que dice es: a ver, hay una persona que está acusando a la principal candidata de la oposición de haber participado del borrado seguro de un teléfono en el marco de una de las pistas
que implican la sospecha de quién intentó asesinarme, ¿no? Este es el estado de situación actual. ¿Y cómo sigue? ¿Rívolo es el fiscal? El fiscal es Rívolo, que está de licencia. En realidad la declaración la tomó Alejandra Mángano, que está subrogando esa fiscalía, porque en realidad esta mujer se presentó diciendo, quiero que me tome la declaración. Uno tiende a suponer que Rívolo es un fiscal que ha hecho investigaciones. Rívolo es un fiscal muy serio. Exactamente. Suponemos que esto, digamos, será investigado más allá de eso. Ese testimonio va a llamar a... La querella que representa a Cristina Fernández de Kirchner en la causa del magnicidio está pidiendo medidas puntualmente en relación a esto, porque la causa se está elevando a juicio sin involucrar la llamada pista Milman, solo en referencia a Fernando Sabac Montiel y a las otras 2 personas de los copitos. Cristina Kirchner tuiteó con esto, no le respondió nada a Patricia Bullrich hasta ahora. Tuiteó, no sé si vemos ahí el tuit. Sí, no sé si esto tenemos fue el tuit. Esta mañana. Donde... Lo que hizo fue en realidad retuitear un tuit de un diputado de Brasil en el cual a la vez se hacía eco de la tapa de Página 12 del fin de semana en la que se mencionaba esta noticia con la declaración del viernes. Cristina Fernández de Kirchner de nuevo diciendo se está naturalizando la violencia política y en el comunicado del Frente Renovador se dice algo similar, ¿no? Hay un silencio de alguna manera convalidando la violencia política contra la vicepresidenta. Lo que es fuerte, por eso es importante que investigue la justicia, porque Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, más allá de haber sido víctima del atentado, está acusando a la que era la presidenta del PRO, supuestamente de participar en un esquema del atentado a su vida. Porque ¿no? además, a ver, Entonces, en el caso de Gerardo Milman había un dato más. Es muy fuerte desde el punto de vista político. Exacto. Ahora, la que tiene que investigar en última instancia es la justicia. Ahora, el cruce político es fuerte. La pista Milman era esta persona que dijo que había escuchado esto de oídas en un bar, pero también Gerardo Milman, unos días antes del atentado, había presentado un proyecto en la Cámara de Diputados, como en su condición de legislador, con un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre justamente la policía que custodiaba a Cristina Fernández de Kirchner, y él refería ahí, no vaya a ser cosa que haya un falso ataque y que Cristina Fernández de Kirchner busque victimizarse. Esto él lo dice por escrito en un proyecto de pedido de informes en la Cámara de Diputados apenas unas semanas antes de que esto efectivamente luego ocurriera, ¿no? Fue tanto el impacto político de la participación de Milman en este tema que sin mayor ruido Patricia Bullrich lo corrió como jefe de campaña. No era un asesor más. Milman era el jefe de campaña de Patricia y fue eyectado de todos los lugares donde aparecía. Estamos cerrando con el tema precios. Atención porque ya hay algunos datos de mayo. Claro, algunos aumentos de productos de la canasta básica de fabricantes que le entregan a los supermercados y a los mayoristas. Aumentos en lácteos ya en esta primera semana de mayo que pasó, 10%. Lo mismo que en arroz, lo mismo que en galletitas, 10% en cada rubro. En aceite, 7,5%, a pesar de que hay un control estatal. En el azúcar, bueno, recién lo hablábamos, ¿no? 7%, el azúcar ya aumentó 90% en lo que va del año. Café, 7%. Atención porque te están denunciando. Los mayoristas dicen, miren, los fabricantes nos están enviando estos listados de precios. Digo, por si alguien quiere conocerlo, digamos, más allá del consumidor, porque ya le van a llegar esos aumentos al consumidor. Si alguien está al tanto, digamos, de estos aumentos que están denunciando los mayoristas, le están llegando de los fabricantes. Mirá, hablando con distintos fabricantes de alimentos para preguntarles por qué está ocurriendo esto, dan tres explicaciones, tres argumentos. Número uno, la sequía, sobre todo en arroz, lácteos, legumbres. Número dos, la ola de aumentos de sus propios proveedores, envases, plásticos, cartón. El cartón aumentó 60% en lo que va del año, el azúcar 85%, los films para envasar 85%. Y por otro lado, la restricción a las importaciones que hace justamente que grandes, digamos, fabricantes y de las fábricas también, proveedores, bueno, cotizan el dólar más alto que el oficial. Gracias, Claudio. Gracias, doctora Bolosín. Gracias, Javier. Nos estamos retirando. Se quedan con Sole Largui en el aire de A24. Nosotros nos reencontramos mañana. Chau, chau. Pásenla bien.